Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Magui Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y estoy encantadísima de tener conmigo a Mar del Cerro. Mar, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. Bueno, Mar, esta no es la primera vez que entrevisto a Mar, todo se ha dicho, porque ya la entrevisté con mi compinche y amiga Wendy Bosch para nuestro podcast en común que teníamos, que se llamaba Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, hace yo creo Sí, que como un año y medio, pero es sí, un verdadero placer volver a tenerte y poder hablar de todos estos temas en torno a la meditación y en torno al mindfulness, pero ahora sí enfocados en, bueno, pues eso, en apoyar a los papás, a las mamás que tienen hijos con cualquier tipo de diferencia neurológica, de comunicación, de atención, de aprendizaje, de desarrollo. Así que hoy vamos a hablar de meditación y mindfulness, pero antes dejadme que os presente, que os hago una breve presentación de Mar, que es pues guía de meditación y coach de bienestar, y además es la creadora de Medita Podcast, que es un programa con más de 2 millones de escuchas y 121 episodios publicados hasta la fecha, si mal no me he informado, sí, sí, y sí. que es además un excelente recurso gratuito para acercar la meditación a los oídos de todo el mundo. Yo lo recomiendo muchísimo. Además, Mar tiene cursos en línea y hablaremos de uno de ellos un poquito más adelante, y da clases presenciales en Barcelona, aunque ella es mexicana. Aunque obviamente también en la situación actual, vamos a decir que estamos grabando durante obviamente la pandemia del coronavirus, así que imagino que muchas cosas presenciales no haces, Mar, pero, Nada. pero bueno, afortunadamente tenemos Zoom y tenemos todas estas tecnologías que nos Claro. permiten seguir compartiendo. Así que cuéntanos, compártenos un poquito cómo te adentraste en el mundo de la meditación y del mindfulness, porque aunque cada vez se conoce más, digamos que está como, ha entrado ya como en el mainstream, ¿no? La gente ya no considera que es una cosa tan rara, ni hay que irse a la India para Sí. hacerlo, pero sí que es cierto que muchos papás, sobre todo, y mamás, bueno, pues piensan que es algo que uno solo puede hacer pues, cuando no tiene hijos o cuando tiene otro estilo de vida, ¿no? Entonces, cuéntanos un Claro. poco, en tu trayectoria personal, cómo te adentraste en este mundo de la meditación y por qué piensas que no, que absolutamente no, que todo el mundo puede y debe de meditar. Pues yo empecé a meditar bien pequeña. A los 8 años, una maestra la tutora del grupo, iba en segundo de primaria en la Ciudad de México, y ella nos daba todas las clases, ¿no? Historia, geografía, civismo, matemáticas, español, todas las clases como de cajón, ella las daba. Teníamos a alguien de inglés y a alguien de música, pero Miss Rosy era la encargada del grupo. Y tú imagínate, tener un grupo de 40 niñas de 8 Mm. años que les acabas de dar la tabla del 2, ¿no? La clase de multiplicaciones, y después les tienes que dar clase de ortografía y de español o de historia, cosa que súper complicado. O sea, al final era mucho el mismo, no me imagino la situación en la que se encontraba. Y entonces, entre cada clase sonaba la campana de que tenemos que cambiar de clase, y ella nos ayudaba a hacer un escaneo corporal, un ejercicio de relajación, un ejercicio de mindfulness de 2 minutos, no más, y nos decía, se relajan tus pies, tus piernas, y recorríamos todo el cuerpo. Cuando terminábamos era todas para arriba, porque nos recostábamos en el pupitre, todas para arriba, y seguíamos con la clase. Y la verdad es que nos ayudaba un montón, y a mí se me quedó súper grabado. Un día en recreo tengo la imagen de Miss Rosy diciéndome, tú tienes que hacerlo antes de dormir para que duermas bien y te saques buenas calificaciones. Y ¡Qué a gran mí maestra! así me lo vendió, pero total. En mi casa las calificaciones eran, ¿no? Si tú te sacabas buenas calificaciones, hacías lo que quisieras, entre comillas, pero bueno. Y me la super vendió.
Entonces yo lo seguía haciendo antes de dormir. Era mi etapa en la que quería ser un poco independiente, pero pues tienes 8 años y tampoco puedes mucho. Y eso era como mi práctica mía, de nadie más, ¿no? Era exclusivamente mía. Entonces yo lo hacía todas las noches antes de dormir y lo hice hasta la universidad. Un día hablando con una amiga de, pues yo hago esto, porque yo veía que todos empezaban a tomar café, tenían problemas para dormir, insomnio, y cuando me hablaban yo decía, pues yo hago este ejercicio que me ayuda. Y una amiga me dijo, eso es mindfulness. Eso es meditar. Y yo, no, esto es un ejercicio de relajación y ya, o sea, no tiene más ciencia. Y me dice, no, claro que sí. Y ya me estuvo explicando de mindfulness, me metí más al tema y fue mi primer como acercamiento y mi primer como viaje de descubrimiento en todo esto que es la meditación, el mindfulness, todas las prácticas. Hice meditación budista, tomé cursos de mindfulness en el Instituto Mexicano de Mindfulness, clases de meditación trascendental, porque Leonardo DiCaprio y los Beatles hacían meditación trascendental y yo tenía que ser parte de ese clan. Y bueno, empecé por ahí y ya de ahí me seguí, hice un montón de cosas, trabajé en radio, trabajé en una compañía de eventos y hubo un momento en el que dije, esto no está siendo lo mío y como no me encontraba. Fue a través de acompañar a una amiga en un episodio de insomnio que tenía a relajarse y a dormirse que me dijo, tienes que hacer algo con esto. No, yo hice lo que hizo Miss Rossi, ¿no? Guiarla en un ejercicio y me dijo, no puede ser que nadie conozca, o sea, que llevaba meses sin dormir y que tú en un minuto me hiciste relajarme tanto y me quedé dormida. Y ahí fue que dije, yo podría enseñar esto. Yo podría, ¿no? Explorar a ver quién me enseña a dar clases y explorar un poco más. Y de ahí empecé. Desde que arranqué, desde que me certifiqué como guía de meditación, tenía la idea de hacer un curso para niños, porque yo empecé de niña y yo sabía que con lo poquito que me dieron fue impresionante para mí. Ahora imagina tener un poco más, ¿no? Tener igual en vez de un ejercicio, tener 5. Con 5 ejercicios yo hubiera sido completamente diferente. Entonces empecé a explorarlo, me di cuenta que, bueno, la meditación, las escuelas de meditación en México, aunque está la escuela de meditación budista y hay un montón de escuelas como abiertas y así, las clases de meditación eran nuevas, o sea, tú ir a una clase y estar 1 hora meditando era relativamente nuevo. Esto fue hace unos 5 años. Y bueno, todavía más con niños. Con los niños era bien difícil que una mamá llegara y me dejara a su niño 1 hora y regresara por él después. Eso no iba a pasar, ¿eh? Como que en mi cabeza no sucedía. Entonces empecé a trabajar con adultos. Dije, voy a empezar a trabajar con adultos, a ver cómo, ¿no? Cómo va. De hecho, a mis empiezos tengo una entrevista que me hace Cici Garza y yo le digo, es que quiero hacer un curso de meditación para niños y es como de, ya, mi hijo lo necesita. Y se me quedó, como yo ya me comprometí, yo tengo que hacerlo y aparte era lo que yo quería hacer, era mi sueño de lanzar algo que yo pudiera ayudar a los niños. Y dentro de todo, o sea, dentro de lo que fui estudiando, fui aprendiendo, fui tomando cursos, al punto que ahora me vine a estudiar a Barcelona una maestría en meditación, relajación y mindfulness. Me he dado cuenta que para llegar a los niños hay que empoderar a los padres. Hay que empoderar a los padres y a las madres con estas herramientas que son sencillas, que son prácticas, que son fáciles de implementar, pero empoderarlos a través de la paz, a través de compartir una experiencia de presencia, a través de relajarnos juntos, que esas experiencias pueden ayudarnos a apoyar el desarrollo integral de los peques y así llegar a los niños, ¿no? Sí habrá momentos en los que los padres me dejen estar frente a sus niños con un video en YouTube o en algún curso, ¿no? O sea, estoy segura que sucederá. Sin embargo, mucho más práctico y real el yo poder acercarme a los padres y que sean ellos los guías de sus hijos. Yo creo que en cada padre y en cada madre hay un guía de meditación, en cada profesor de escuela, porque yo así crecí. Mi primer acercamiento con un guía de meditación fue mi maestra de segundo de primaria. Así que ¿quién dice que no se puede? ¿Quién Exacto, dice que no? y me encanta tu historia personal porque además es esto, tú empezaste de niña, o sea, eso es poderosísimo. Entonces ya no, y bueno, ella no lo llamaba meditación ni lo llamaba mindfulness, era simplemente pues un pequeño ejercicio que hacíais entre clase y clase y fue mucho más adelante que, bueno, pues que de repente descubriste que esto se llamaba meditación y que tiene diferentes aspectos, ¿no? Diferentes herramientas, diferentes prácticas. Pero me parece fascinante porque hoy en día, a fecha de hoy, en el 2020,
el tema del mindfulness sí que ha entrado en la educación pública y en la educación privada, ¿no? Claro. No en todos los países al mismo nivel ni con el mismo ritmo. Y por supuesto no se utiliza tal vez de la manera tan generalizada como podría ser utilizado, como lo utilizó tu Claro. profesora, ¿no? Tu maestra Rosy, pero me parece increíble que de alguna manera estés como cerrando ese círculo vital, ¿no? De tú empezaste como niña Sí. y ahora pues estás queriendo dar estas herramientas a los papás, y me ha encantado lo que has dicho de para llegar a los niños hay que empoderar a los padres, ¿no? Porque al final es eso, no debemos de quedarnos solo con necesitamos una maestra, necesitamos un maestro, todos podemos hacerlo y todos debemos hacerlo, porque al final se trata de reconectar con nuestro bienestar, de reconectar con nuestro cuerpo, de reconectar con nuestras emociones y de ser capaces de observar, ¿no? Todo lo que Claro. acontece en nuestro interior, y eso como, digamos, grupo de habilidades, ¿no? Es fundamental tanto para adultos como para niños. Entonces, te quería preguntar, para las personas que no sepan mucho de este tema, ¿cómo les explicas la diferencia entre meditación y mindfulness? Ya. Pues a mí me gusta definir, bueno, durante la maestría he pasado por muchas definiciones de mindfulness y estoy segura que seguirán cambiando mis definiciones de mindfulness, así que nada está como sobre piedra. A mí me gusta ahora definir mindfulness, o así lo entiendo yo, como una habilidad humana. Es una habilidad que podemos desarrollar que trata de observar las cosas sin juicio y estar en presencia frente a la situación que estés experimentando, sea dándole volumen a los sentidos, sea bajando la energía, ¿no? Hay diferentes formas de experimentarlo, diferentes prácticas, con la comida, con diferentes juegos, lavando los trastes, o sea, hay un montón de, cuando te duchas, ¿no? Hay un montón de formas de hacerlo. La idea es desarrollar esta habilidad de observar sin juzgar, estando completamente presentes. Y a mí me encanta esta definición porque cuando te dicen que es una habilidad, es como de, ok, entonces puedo desarrollarla. Sí, por supuesto que puedes desarrollarla y todos podemos hacerlo. El mindfulness o la atención plena, tiene esta connotación religiosa muchas veces. Muchos creemos que es una práctica religiosa, pero sería lo mismo, y por supuesto que hay diferentes prácticas, diferentes religiones que la han tomado como parte como de lo que hacen, ¿no? Claro, sí, de su Como el repertorio, silencio, ¿no? exacto, de su repertorio, como el silencio o el canto, más no significa que el canto sea católico, ¿no? O que el silencio sea una práctica judía y ya está, y no podemos hacerlo nadie más. El mindfulness es tan religioso o tan laico como Como te dé la queramos. gana, en Exacto. realidad. Porque una comida con atención plena no tiene nada que ver con un ejercicio de compasión hacia, ¿no? Hay un montón de ejercicios que se pueden hacer. Entonces, el tema de la religión, no, o sea, lo hacemos a un lado. Si lo quieres integrar, es hermoso y qué bueno que puedas integrarlo. Si no, ya está. Es una habilidad, como es la habilidad de hacer ejercicio, de tener empatía, ¿no? Como todas estas habilidades que nos gusta y que promovemos desarrollar. Ahora, comparado con la meditación es una práctica contemplativa que hay diferentes, ¿no?, formas de hacerlo, hay diferentes teorías, hay diferentes ramas de la meditación. Puedes hacer meditación zen, meditación trascendental, meditación budista. La meditación son cosas difíciles de definir porque es algo que pasa en nosotros. Yo lo defino como el cardio. Al final tú puedes hacer cardio sentada en una bici o montada en una caminadora, corriendo en la calle. Tú puedes hacer cardio de diferentes maneras. Tú puedes meditar con un montón de ejercicios diferentes. Lo que sucede en ti, eso es meditar. Es este espacio de contemplación, de claridad, de poder responder en lugar de reaccionar, de conectar contigo. Y de nuevo, puede ser desde un pranayama, que es observar tu respiración para controlar tu energía y ver hacia dónde, ¿no?, bajar un poco la ansiedad, hasta una meditación que cantes mantras y conectes con lo divino y te lleve a un momento ¿no?, de conexión increíble. Hay un montón de, de todo en la De meditación, formas, porque la exacto, meditación sí. lleva miles de años Ujú. en el planeta, así que hay un montón de prácticas. La meditación y el mindfulness se entrelazan de alguna manera. No es que las podamos definir completamente separadas,
Sin embargo, si queremos separarlas, ¿no? Si queremos hacer una distinción para no confundirnos, meditación es una práctica contemplativa y el mindfulness es una habilidad que podemos desarrollar. Y me encanta también siempre subrayar que el mindfulness no requiere, o sea, desde un punto de vista práctico, ¿no? Para estos papás que nos están escuchando, el mindfulness es algo que podemos poner sobre absolutamente cualquier actividad que ya estemos realizando. Entonces, eso ayuda mucho de cara precisamente a plantearse un hábito de mindfulness diario o un hábito de mindfulness regular, porque no supone necesariamente que uno tenga que hacer un tiempo, ¿no? Que tenga que encontrar un momento en la agenda o una actividad. Sí que hay ciertos, digamos, trucos para no olvidarnos, porque yo siempre digo que cuando hablamos del mindfulness, lo más difícil del mindfulness es acordarse de llevarlo a cabo. Entonces, muchas veces sí lo unimos a ciertas tareas o sí lo unimos a ciertos momentos del día, pero básicamente como truco mnemotécnico, simplemente para acordarnos, ¿no? De que esa es nuestra intención, de realizar esa tarea o de estar esos minutos haciendo lo que estemos haciendo con mindfulness. Pero el mindfulness no te exige en realidad hacer nada más o diferente, sino te invita a hacer todo eso que ya estás haciendo o todo eso que no estás haciendo, en el sentido de que no tienen por qué ser actividades, puede ser también sencillamente respirar, ¿no? Uno puede respirar con mindfulness y respirar siempre, respiramos, entonces no se trata de añadir nada y esto ayuda muchísimo, sobre todo a este colectivo de padres, porque, bueno, una de las cosas que te quiero preguntar ahora tiene precisamente que ver con este estrés, ¿no? Con esta percepción de que no tengo tiempo, no tengo energía, y tampoco tengo la habilidad, ¿no? Entonces, la habilidad la desarrollamos entendiendo que el mindfulness no nos exige necesariamente hacer nada extra ni apartar tiempo extra, sino que en todo lo que hacemos potencialmente, en todo lo que hacemos durante nuestro día, podemos poner por encima, como quien dice, esta habilidad para observar, ¿no? Para observar todo, para observar cómo nos sentimos físicamente, para observar nuestro estado emocional, para observar el contenido de nuestra mente, para observar a nivel sensorial todo lo que nos llega, ¿no? Los sonidos, olores, todo. Entonces, desde un punto de vista práctico, yo, por ejemplo, me centro mucho más en el mindfulness porque me parece que es importantísimo desarrollar la habilidad porque nos permite reconectar con esta experiencia interna de la vida, ¿no? Que es tan fundamental. Y porque tiene toda una serie de beneficios, ¿no? Que vamos a hablar un poquito de ellos. Porque lo que te quería preguntar es esto, para el colectivo de las personas que escuchan este podcast, que tienen hijos que muchas veces pueden, pues tener necesidades adicionales bastante severas en el sentido de bastante, pues que conllevan una serie de desafíos. Muchos de estos padres tienen niveles de estrés altísimos y precisamente en los medios de comunicación, digamos, en el aire está esto de que el mindfulness es fenomenal. El mindfulness es, vamos, es mano de para santo. todos y es la panacea. Sí, el mindfulness es mano de santo. Con eso te vas a quitar el estrés para siempre. Y entonces yo lo que quiero es que nos comentes. Sí que es verdad que tanto la meditación como práctica concreta, que es, digamos, más formal, ¿no? Más sentada, más, digamos, delimitada por una serie de, de ritos, exactamente, ¿no? Tanto la meditación como el mindfulness nos ayudan a reducir el estrés y tienen toda una serie de beneficios. Cuéntanos un poquito cómo lo ves tú esto en el caso en general de los padres y las madres, por supuesto, y en específico cómo lo puedes ver tú a nivel potencial en el caso de papás y mamás que tengan, pues esas dificultades adicionales o digamos, esa exigencia mayor de, pues de atención por parte de sus hijos. Claro, pues me encanta que hables acerca de que no es la pastilla mágica para liberar el estrés, ¿no? Me encanta porque es real, no hay esa pastilla mágica, no existe. Yo digo que la gratitud es la pastilla mágica para la felicidad, es así, pero para liberar el estrés no hay magia, es simplemente tener diferentes herramientas para ver de qué manera puedes reaccionar mejor, puedes estar mejor, ¿no? Y es justo lo que pasa con el mindfulness, es justo lo que es en realidad.
a ti llega el mismo estímulo de estrés, porque tampoco quiere decir que porque practicas mindfulness ya nunca te vas a estresar, No. ya nunca va a haber confinamientos o ya nunca va a haber situaciones que te pongan mal. Sí, O berrinches de tus hijos, por ejemplo. ya porque yo hice un taller de mindfulness, ya todo me va a fluir. No, para nada, va a seguir todo el mundo igual. Solo que ya vas a tener una herramienta para responder de otra manera, para cambiarle el foco, ¿no? Para ver, ok, está pasando todo esto. Justo a mí el mindfulness me ha ayudado un montón en esta situación, porque me di cuenta que cuando veía las noticias, cuando veía todo esto, me estaba dando cuenta cómo me sentía. Y eso antes no lo hacía yo. El mindfulness te ayuda a decir, vamos a hacer un paso para atrás, ¿no? Un paso hacia atrás y decir, me estoy sintiendo mal y es esto. Puedes identificarlo. Entonces, desde ahí puedes tomar acción. No quiere decir que vas a dejar de ver noticias porque necesitamos estar informados, pero igual y encontrar una manera más saludable de hacer, ¿no? Los primeros días yo dejaba la tele prendida todo el día y todo el día estaba escuchando porque la situación era intensa y yo quería estar súper informada y me di cuenta que tener la tele prendida todo el día no era la manera y ya definí horarios, vi qué programas eran los menos escandalosos, ¿no? Como para tener una opinión un poco más tranquila. Entonces empiezas a escucharte un poco más, a conocerte un poco más. Y justo lo que dices, para los que no tenemos tiempo, porque es el punto número 1, no tengo tiempo de sentarme a meditar. Esa es la excusa, o sea, es que esa te puedo decir que es la excusa número 1 de absolutamente cualquier cosa que uno le dice a un papá o una mamá, o sea, es no tengo tiempo. Y es que es verdad, o sea, yo entiendo que no tengan tiempo. Y aquí hay dos partes, en esta frase hay dos partes. La primera es no tengo tiempo y dice Eckhart Tolle, creo que es el que decía, si no tienes 10 minutos para meditar, necesitas 30 minutos para meditar, ¿no? Si no tienes esos 10 minutos al día, algo está pasando. Hay que observar por qué no tienes entre un snooze y otro del teléfono, ¿no? Los celulares tienen snooze, puedes ponerlo a 10 minutos y en esos 10 minutos antes de levantarte de tu cama, en vez de volverte a dormir, igual y hacer un escaneo corporal así, nada complicado, algo súper sencillo y ya, no hay que complicarse la vida. Si estás lavando los platos en casa, tienes tiempo de meditar porque puedes hacerlo mientras lavas platos. Si tienes eso, o sea, hay un montón de cosas. Y esa es la segunda parte de la frase, sentarme a meditar. Es que ¿quién nos dijo que tenía que ser sentados? Podemos hacer un montón de ejercicios, un montón de cosas con atención que nos ayudan a traer esa presencia al día. Por ejemplo, algo bien, que es como un juego, y a mí me encanta cuando quiero hacer comida con atención plena o mindful eating, es simplemente cambiarte la cuchara de mano. Y tienes que estar súper presente en lo que estás comiendo y sobre todo si es líquido, porque déjame te cuento que comer sopa con la mano izquierda es complicadísimo. Sí, cuando eres diestra, exacto. Y no necesitas hacer nada diferente, porque igual te ibas a sentar a comer, igual te ibas a comer esa sopa, igual en casa es un gran juego de vamos a comer hoy con la mano contraria, a ver, ¿no? ¿Qué sucede? Y estamos todos observándonos, viendo, a ver quién es mejor, cómo vas desarrollando esta habilidad. Y son cosas de nada de que, ay, yo no, a la primera, se me cayó la sopa, lo hice mal, ya. Observa, igual ahí hay algo tuyo, ¿no? Porque no todos se rinden a la primera, o no todos se enojan, o no todos se sienten fracasados por no tomar la sopa, ¿no? Bien, o sea, como todo lo que sucede en las experiencias de mindfulness dice mucho de nosotros y por eso me encanta esta práctica porque cada vez aprendes más de ti y eso la hace hermosa. Es como un gran experimento personal el ver, no sé, cada vez que me pongo a colorear, me llega una desesperación y entonces empiezo a colorear todo duro. O los días que estoy más cansada, coloreo, me salgo más y lo hago más al aventón y como que es algo que amo, pero dejo de ponerle. Y observa esos comportamientos que si no tuvieras estos momentos, no los hubieras observado y lo más seguro es que vayan hacia otros momentos de tu día que ahí puedes ver, ahí puedes decir, ok, igual y esto lo estoy haciendo, no sé, con mi pareja y por eso estamos en este problema o por eso no salimos de esta discusión, ¿no? Vamos a observar de qué manera puedo hacerlo. Y lo que me gusta del mindfulness es que está en ti.
es como, no digo que no se necesite ir con alguien más y pedir ayuda externa, por supuesto que sí, si yo soy la primera que dice, por favor, todos, vayamos a terapia. Me encanta la idea de terapia y bueno, yo he tenido muchos beneficios de ella. El mindfulness es como irte un poco hacia adentro, es como una terapia interna que te enseña quién eres, cómo eres, sin juzgarte. Eso es lo Sí. primero. Vivimos tanto, con tanto juicio y con tanto, es que no sé si lo estoy haciendo bien. Yo siempre me pregunto, ¿por qué queremos meditar bien? ¿Cuál es el punto de meditar bien o de hacer bien el mindfulness? ¿Quién nos va a dar un diploma? Ahora que veo muchos cursos de meditación en línea, veo los diplomas y digo, uy, ¿cuál es el punto de tener un diploma de un curso de meditación? Ok, lo terminé y está como mi certificado de, pero no sé, como esta necesidad de tener que hacer las cosas bien, que de nuevo, no todos la tenemos. Si la tienes, te indica algo de ti y si no la tienes también, y eso hay que aprenderlo, hay que indagarlo, hay que rascarlo para ver por dónde vamos y cómo nos pueden ayudar más estas prácticas. Y yo por eso siempre digo que la maternidad y la paternidad es básicamente como seguramente una de las mayores avenidas de autoconocimiento y de transformación personal para el que es madre o padre, porque en todos esos momentos de ser mamá, de ser papá, hay tanto que aprender de esa interacción que tenemos con nuestros hijos. Y yo creo que aquí también esa pieza de no juzgar, no enjuiciar lo que está ocurriendo, es una pieza clave y sobre todo para, bueno, pues para las mamás como yo que tienen un hijo que es diferente de alguna manera, es clave, porque precisamente gran parte de ese malestar, de ese estrés, de ese duelo, de esa vergüenza incluso, de ese sentir que algo está mal con nosotras como mamás o con los papás y con nuestro hijo, viene de que nos estamos juzgando y de que estamos jugando a nuestro hijo. Y no de una manera consciente. Normalmente sí nos damos cuenta, ¿no?, de que, ay, estoy pensando que esto no debería de ser así, pero hay mucha gente que no se da cuenta. O sea, entonces eso Claro. tiene una serie de ecos, ¿no? En el cuerpo nos tensamos, tiene una serie de consecuencias a nivel de nuestra reactividad emocional, ¿no? Al niño se le cae algo, el niño no te contesta, por ejemplo, que es algo muy típico, por ejemplo, en mi caso, Adrián, mi hijo, tiene autismo y aunque él sí contesta, porque además o sea, tiene el lenguaje, no tiene problemas de comunicación, pero hay veces que no contesta. Y hay veces que no contesta como cualquier niño porque no está prestando atención, y hay veces que no contesta y no sabemos por qué. Y entonces Claro. es muy fácil saltar, ¿no?, para un niño que tenga TDA, que tenga déficit de atención. Es muy fácil saltar como madre y como padre y frustrarse y decir, es que este niño no me escucha, es que este niño tal, es que yo no lo he hecho bien con este niño, o X, ¿no? O sea, hay miles, millones de Claro. juicios que nos hacemos a lo largo de cada día de todas nuestras vidas y durante los años en los que somos papás, ¿no?, más aún, porque digamos que las consecuencias son como que nos atañen más, porque son nuestros hijos, es lo que más queremos en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el gran regalo del mindfulness es ir empezando, es lo que yo llamo el giro 180, que es, o sea, si uno tiene el periscopio y siempre está mirando hacia afuera, ¿no?, a ver qué es lo que pasa aquí, qué es lo que hace el niño, qué es lo que ha hecho mi marido, qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué pasa si giramos ese periscopio 180 grados y es, ok, ¿y qué pasa aquí dentro? ¿Qué pasa conmigo? Exacto. ¿Qué pasa con mis emociones? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mis pensamientos? ¿No? Entonces, el gran regalo del mindfulness para cualquier persona que esté, que sea mamá, que sea papá, y que también esté en una situación complicada, ¿no?, que a día de hoy es todos los papás y todas las Como mamás, todos, sí, exacto. exacto, ese regalo es que restableces como esa conexión, esa reconexión contigo mismo y te empiezas a conocer mejor y empiezas a entender por qué haces lo que haces y por qué dices lo que dices y por qué piensas lo que piensas, ¿no? Y entonces, al conocerte mejor, y esto es una cosa que es poco a poco, pues lo que puedes es
dejar de juzgarte, porque, o sea, vas a poder tener empatía de ti mismo porque te vas a poder entender mejor y por lo tanto también vas a poder ir modificando cosas, pero no desde la autocrítica, sino desde eso, desde esa compasión de entender, oye, si a mí me pasa esto y yo me siento de esta manera, pues ahora entiendo por qué reacciono de esta manera y también entiendo que puedo pausar y eso ya hace que me cambie totalmente, ¿no? Total, total, que con Perspectiva. solo respirar, ¿no? Que Exacto. con solo tomar una respiración, en vez de decir lo primero que me viene a la mente, puedo igual y tomar una mejor decisión y responder lo que realmente se me está preguntando, ¿no? ¿Cuántas veces respondemos por responder? Pasa todo el tiempo y, no, pero es que no te pregunté eso. O cosas así que Sí. no, que se rompe la comunicación, se rompe la atención y nos provoca diferentes como fallas. Perdemos un montón de tiempo en no poner atención. Por eso el no tengo tiempo para meditar es al revés. La meditación y el mindfulness son una fábrica de tiempo. Porque cuando estás presente, haces las cosas una sola vez. Igual y no una sola vez, pero un ejemplo como súper claro. Cuando salíamos normalmente, salgo de mi casa, cierro la puerta, mi esposo se queda adentro, voy caminando a dar clase y a la mitad del camino me doy cuenta que traigo las dos llaves de la casa, la mía y la de mi marido, lo que quiere decir que dejé a mi marido encerrado en la casa. Así que regresa, abre otra vez, dale las llaves, vuelve a cerrar y vuelve a irte. Esos 15 minutos que perdí, si hubiera estado en presencia, si me hubiera tomado un segundo, una respiración y hubiera dicho, ya me voy, ¿no? Aquí está mi bolsa, mi celular, mis llaves. Traigo unas llaves de más y las Ujú. suelto y ya está. Pero son esos momentos clave, ese respirar antes de comer, antes de tomar acción, antes de tomar una decisión importante. Esos momentos de, ¿no? También porque de repente nos falta el aire, nos falta Sí. esa pausa, estoy a punto de explotar, ¿no? Sí, y como Respira. padres y madres es muy típico que caigamos en el multitasking, ¿no? Que yo lo Ujú. odio, porque además nunca se me No dio bien. sirve de nada. No, no, es que Y aparte no sirve de es estar nada. en mil fuegos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces esto muchas veces Claro. asumimos, sobre todo cuando somos papás, ¿no? Que es inevitable. Esto es parte de ser padre y ser madre. Tienes que estar a tu hijo pequeño que te dice esto, a tu hijo mayor que está tirando algo por no sé dónde, bueno, pues a lo que tienes en el fogón que estás cocinando algo, a tu marido que de repente te llama por teléfono. Entonces, y yo, se me puede llamar idealista, pero yo siempre digo, esa asunción, o sea, esa creencia de que hay que estar en todo al mismo tiempo, hay que cuestionarla. ¿Y cómo la Total. cuestionamos? Precisamente con el mindfulness, dándonos cuenta del precio que pagamos por querer estar en 15 cosas al mismo tiempo, en vez de estar en 15 cosas sucesivamente. O sea, yo no quiero no decir, pues ignora a todo el mundo. No, no, por supuesto, tus hijos tienen necesidades, a lo mejor estás en medio de estar cocinando, de hacer cualquier otra actividad en la casa. Yo sé que esa es la realidad, o sea, no podemos negar que esa es la realidad. Pero entonces de lo que se trata, lo que yo siempre digo es, si estás cocinando y uno de tus hijos te requiere, en ese momento paras, o sea, pausas tu actividad, cocina, y entonces respiras, te das la vuelta y le prestas atención a tu hijo. Si tienes que apagar el fogón para que no se te queme la comida, lo haces. Claro. Le prestas atención a tu hijo y cuando eso se haya acabado, vuelves a la cocina o vas a lo siguiente. Y entonces a mucha gente eso le frustra, pero es la única manera, como dices tú, de crear tiempo, no caer en este victimismo de no tengo tiempo, sino entender que cuando hacemos las cosas con presencia, no solamente las disfrutamos más nosotros mismos, sino que también estamos dando lo mejor al resto de personas. Entonces, yo no sé, hace poco leí una de estas frases que decía, que no sé quién la dijo, que decía que dar atención es la forma más pura de generosidad. Y Qué lindo. básicamente con los hijos esto es 100% cierto. A los hijos les queremos Total, dar todo lo mejor y sin embargo muchas veces lo que no les damos es el 100% de nuestra atención. total, total, total. Y es eso, no quiere decir que tengas que estar ahora ya pegado, ¿no? A tus hijos, dándoles toda tu atención y sin hacer nada más. O lo que dice mucha gente, es que con el mindfulness, entonces, estando presente, ya no puedo planear. No, por supuesto que puedes planear, pero planea en presencia, ¿no? Recuerda en presencia. El día que vayas a abrir un álbum de fotos
y ver fotos de antes de algún ser querido que ya no está contigo, cosas así, hazlo en presencia, disfrútalo, déjate sentir todo esto que sentías con esta persona o déjate sentir el duelo de que ya no está contigo, dejarnos experimentar todo eso, porque no se puede estar viendo un álbum de fotos del pasado y planeando a futuro y queriendo estar presente y además con los frijoles y la lavadora de ropa. No Exacto. se puede, porque igual y lo logras, ¿no? Igual y acaba el día y dices, sí lo logré. ¿Y cómo estás? Exacto. ¿Cómo ¿Qué te precio has sientes pagado? al terminar ese día? ¿Estás completamente exhausta, agotada, a punto de explotar? ¿No? O sea, yo siempre digo que somos como una ollita de olla express y que todo el tiempo está el fuego. Y el fuego es las noticias, las redes sociales, los niños, la casa, los pendientes, las deudas, lo que tú quieras. Tú ponle nombre a ese fuego. Si esa olla express no tiene una válvula de escape que de vez en cuando en el día tome esas respiraciones y libere esa energía, va a explotar o se va a quemar. Y ¿No? aquí Tú vuelve a decides. entrar otra vez el tema del estrés, ¿no? Y yo creo que Exacto. tiene precisamente que ver con todo lo que acabas de comentar, ese no parar, sobre todo para los papás, pues eso que además, pues al tener hijos con diferencias, estamos siempre pendientes de que tengan los servicios, las terapias que necesitan, ¿no? Estamos luchando como en dos frentes. Luchamos en un lado, por un lado en el frente de conseguir lo mejor para nuestros hijos, que no siempre es fácil además, y por otro lado, también estamos luchando un frente, pero que además en muchos casos somos inconscientes de ello, y es el frente de nuestro propio duelo, de nuestro propio estrés, de nuestra propia frustración, de nuestro propio aislamiento, de nuestro propio... Es como una lucha interna de la que muchas veces no somos ni siquiera conscientes, ¿no? Entonces, también te quería preguntar si te pasa, ¿no? con los papás y las mamás con los que trabajas que te digan, pero es que esto no me va a cambiar nada, o sea, no va a cambiar mi realidad, ¿no? Que has aludido un poquito antes a esto, ¿no? Pero me gustaría también que hablásemos de esto porque también es una de las objeciones que me cuentan a mí, que me dicen, sí, está muy bien y durante esos 5 minutos que estoy sentada, por ejemplo, si me siento pues a respirar, pues me siento mucho mejor después y sí, lo disfruto porque como acabas de decir tú, pues como que he soltado esa presión, ¿no? De la olla. Pero al cabo de esos 5 minutos vuelvo a salir al salón, vuelvo a ver el desastre de mis hijos, vuelvo a ver que se están peleando, vuelvo a ver que lo que sea, ¿no? Y entonces vuelvo otra vez a ese estado de estrés, ¿no? Y de lucha interna o a ese estado constante de autocrítica. Entonces, ante esa objeción de, pero es que esto no cambia nada, ¿qué dirías tú? Yo creo que siempre que tomamos y empezamos este tipo de prácticas, en realidad es que cualquier curso o cualquier tipo de hábito nuevo, pero sobre todo en mindfulness y en meditación, siempre llegan dos pensamientos, dos creencias limitantes. El primero es, esto ya lo sé, siempre. Yo ya hice un escaneo corporal cuando tenía 8 años, esto yo ya lo sé. Y la idea es justo de manera súper mindful, cacharte en ese pensamiento y ver qué puedes aprender de eso. Porque sobre todo si eres mamá o papá, sabes que por más que digas las cosas o que ya lo hayas escuchado, no caes siempre a la primera. ¿Por qué queremos creer que somos más o que podemos más? Somos igualitos. No siempre nos cae a la primera o no hace clic porque no estábamos en ese proceso, porque no estábamos en esa energía. Entonces, siempre que llega el pensamiento, esto yo ya lo sé, es ¿qué puedo aprender de esto? Y el segundo es lo que dices, esto no me va a servir a mí. Es que, Mar, mi hijo tiene 6 meses, esto no me va a servir a mí. O mi hijo tiene 15 años, esto no me va a servir. Nos encanta que algo no nos sirva a nosotros, Sí. O, por como con ejemplo, la mi idea hijo de... tiene autismo severo y no habla, por ejemplo, y entonces no me va a servir a mí. O mi hijo, pues eso, tiene hiperactividad, entonces no puede parar quieto. Entonces eso de pedirle que se siente 5 minutos es imposible, ¿no? Por ejemplo, que también son las típicas objeciones que me llegan a mí de es que mi hijo no es capaz de, ¿no? Ujú. Claro, pero cuando yo lo que he aprendido y lo que he visto en mis grupos es que cuando entendemos a la práctica, cuando realmente la interiorizamos, nos cachamos en ese pensamiento y decimos, ¿cómo me puede ayudar esto a mí? Y entonces pues cuando mi bebé tenía 6 meses, el bebé básicamente no hacía mucho, no practicaba mindfulness, pero yo lo practicaba mientras lactaba y esa conexión era bellísima.
Y después, cuando mi bebé creció y cumplió 2 años, igual le hacíamos respiración con... El otro día me pasaba Paola Lizaga, que tienen una alfombra que hace como estos, ¿no? Que puedes hacer figuras en la alfombra y hacen ahí la respiración del triángulo con una respiración consciente con su peque que tiene 4 años. Y cuando el niño tenía 10 años y se ponía muy ansioso por los exámenes, pudieron, no, tú sabes, cuando tú conoces la práctica, la haces, porque también es bien importante que practiques, ¿no? Que pongas el ejemplo, porque no puedes interiorizar nada si no lo haces tú. Y es Claro, normal, o sea, claro. y eso en cualquier cosa que queramos Claro. desarrollar. Y yo creo que ahí está la clave, que es que para que los niños lo hagan, es decir, los niños, por ejemplo, puede que lo hagan en el colegio porque se lo dicen, ¿no? Y hay que hacerlo y en el colegio, pero si eso luego no se lleva a la casa, es porque los padres no lo están haciendo, porque al final nosotros Exacto. tenemos también ese rol de ser modelos de, ¿no? Entonces lo haces por ti misma como mamá, pero también lo haces por tu hijo, porque no es que le estés necesariamente enseñando, entre comillas, porque no eres la profesora de meditación, le estás modelando, estás siendo su modelo. Exacto. Es como la máscara de oxígeno de los aviones. Eso ya lo tenemos como súper claro. Primero hay que ponérselo uno para poder ayudar a alguien. Y viene esto en todo lo que hagamos en la vida, pero sobre todo aquí, ¿cómo vas a forzar a tu hijo a tranquilizarse cuando estás tú hecho un energúmeno, ¿no? Exacto. ¡Que dejes de hacer berrinche! Exacto. No, Que no me grites y lo dices exacto, gritando. exacto. Entonces es como, hay una incoherencia total, que es lo que nos pasa, ¿no? Como papás, es que muchas veces nuestros mensajes no llegan porque son incoherentes, la forma y el fondo no coinciden. Sí, exacto. O si le vuelves a pegar a tu hermano, te voy a dar unas nalgadas. Que Que son unos entiendo. azotes en español, en español de Sí, sí. España. Entiendo que la frustración y son las herramientas que tienes, ¿no? Y hay que ser compasivos. Todos lo hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Pero ahí está la clave, con las herramientas que tenemos. Hay un montón de herramientas más. Que si nos abrimos a aprender unas cuantas, tampoco tienes que ser la todóloga del mundo, ¿no? Escoge una, hay un montón. Está el mindfulness, pero también está la comunicación asertiva. Y también hay un montón de prácticas que se pueden hacer con peques, que les pueden ayudar. Hay yoga para niños, hay lo que quieras en realidad. Ya hoy en día hay un montón de herramientas. Nosotras amamos el mindfulness y por eso no podemos parar de hablar de él, pero hay un montón de cosas. No tienes que hacer todo, no tienes que gastarte la vida en cursos, en programas y a qué hora estar con tus hijos, ¿no? Exacto, exacto. Trabájala, interiorízala y después, ¿no? Despiertas la curiosidad en tus peques y lo trabajas con ellos. Y justo siempre que empiezo un curso con padres, digo lo mismo. Yo ya hice el trabajo de despertar su curiosidad a través de un montón de herramientas, a través del podcast, de redes sociales, de que me veas meditando en Medita conmigo. Yo ya desperté tu curiosidad. Ahora es tu trabajo hacer eso con los tuyos. Entonces, medita y abre la puerta. Abre la puerta mientras estás meditando, deja que te ve, háblales de tu curso, ¿no? Háblales de lo que estás haciendo. Ay, hoy en mi práctica de mindfulness pasó esto. O te voy a contar un secreto de que hoy aprendí en mi clase de mindfulness. Despierta esa curiosidad y van a querer saber más. Van a querer, sí. Si lo haces con ese amor, con esa pasión, con esas ganas de compartir, van a querer saber más. Ojo, abres la puerta y se van a colar y van a venir y te van a querer picar y por qué mamá no se mueve y es parte del proceso, es parte del camino. No hay que llegar a la meta por llegar a la meta. Hay que llegar a la meta porque el camino vale la pena caminarlo. Exacto, y de hecho eso es lo que me pasa muchísimo a mí. Yo a veces me siento aquí en mi despacho a meditar y dependiendo de cómo esté mi hijo Adrián, pues a menudo entra. Y a veces entra y bueno, pues me mira y no me dice nada y luego se va. Y a veces no, a veces entra y entonces se tira en el sofá y empieza a hablarme o se sienta conmigo y me toca el hombro o se sienta él mismo, me mira, se sienta y se pone él también como a meditar, ¿no? A veces me pide que hagamos mantras, que cantemos mantras juntos. O sea, él también, wow. ¿Pero por qué? Es porque nunca le he dicho, márchate, déjame en paz. O sea, porque... Y entonces, yo puedo entender mi propia frustración. Hay días en los que realmente quiero estar sola. Hay días en los que quiero esos minutos de silencio. Y entonces si entra, por supuesto que me causa irritación, por supuesto que sí, pero esa irritación es parte de lo que está digamos, aconteciendo
en mi interior, es parte de mi experiencia interna de ese momento presente. Entonces, como tal, la observo, no me la creo, no me vuelvo, o sea, No eres no soy irritación, la ¿no? frustración, exacto. Entonces, esa frustración o esa interrupción que lleva a esa frustración es parte del camino, ¿no? Como acabas de decir tú. Claro. Y entonces yo creo que también esa es la clave. No pensemos en el mindfulness y en la meditación como eso, la típica imagen de la persona sentada en su cojín, ¿no? De meditación, con flores, incienso, con paz, con música y y con visiones de ángeles celestiales. O sea, si te pasa, pues genial, pero no se Claro, qué trata de lindo. eso, se trata de que vivas al 100% tu vida en cada momento y de que tengas Que la la habilidad disfrutes. de darte cuenta de todo eso que está pasando. Y eso también incluye que tus hijos te molesten, porque es Exacto. parte de lo que supone la maternidad, ¿no? Entonces, te quería preguntar así para ir bajando como más a lo práctico. Una mamá o un papá que nos esté escuchando y que diga, ok, quiero avanzar, estoy motivado, quiero seguir explorando o quiero empezar a explorar este camino de ya sea la meditación o del mindfulness en casa. ¿Qué recomendaciones? A ver, te voy a pedir 3 recomendaciones. La primera es si son principiantes. La segunda, o sea, cómo empezar, ¿no? La segunda serían si lo han intentado antes, pero no les ha funcionado, entre comillas, ¿no? Como que lo han abandonado. Y la tercera es si ya lo tienen en su vida, ya, bueno, pues saben hacerlo hasta cierto punto, pero lo hacen solos, no lo hacen con sus hijos. Y lo que quieren es precisamente meterlo como parte de la rutina familiar, ¿vale? Entonces yo te diría que esos son como como los tres estadios, ¿no? En el camino cuando tienes hijos y cuando además tus hijos, bueno, pues también tienen unas especificidades diferentes. Claro. Pues el primero es para los principiantes. Si no sabes por dónde empezar, si has escuchado un montón de mindfulness y en internet hay un montón de contenido, encuentra alguien que te haga clic, algún guía de meditación, algún guía de mindfulness, algún programa que te guste. Empieza por el contenido gratuito, por supuesto que sí. Busca audios, busca sesiones cortitas, prácticas, de 10 minutos máximo, que te ayuden a hacer diferentes ejercicios como colorear con atención plena o comer con atención plena, tomarte una taza de té, algo súper práctico y sencillo que empiece a enseñarte cómo es una guía, ¿no? Cómo es hacer algo guiado. La meditación guiada o el mindfulness guiado para principiantes es lo más fácil, es lo más práctico, ¿no? Porque te están diciendo qué hacer. Te pones audífonos y tú solo sigues instrucciones. Sueltas un poco el control, que ahí ya hay un trabajo muy importante, y empiezas a hacer lo que te dicen que hagas. Luego, para los que ya lo han hecho y no lo dejaron o no les funcionó, no les gustó, hay un montón de herramientas. Igual y a ti el mindful eating te desesperó, ¿no? Porque ¿cómo voy a estar comiéndome una uva por 10 minutos? No hay manera. Bueno, pues a Y sobre todo bailar. cuando tengo aquí a mi hijo, pues eso, diciéndome que no le gustan Exacto. las uvas. Exacto, pues a bailar o a lavar los platos o a integrarlo en algo que ya haces. Que no llegue la meditación o el mindfulness como una imposición. 10 minutos sí o sí, que sea algo que puedas integrar sin hacer mayor esfuerzo. Igual y 10 minutos antes de dormir, ¿no? Ese tiempo que te tardas dando vuelta en la cama, igual y te pones un audio y en vez de dar vueltas te quedas escuchándolo y te ayuda, ¿no? A relajarte, a dormir más tranquilo, a separar el estrés del día a día y llegar a la cama completamente relajado, como si ya lo intentaste una vez, es como las agujetas, hay que seguir probando porque nadie las amarra a la primera, nadie lo logra a la primera y aparte cada sesión, por mejor o peor que sea, es un aprendizaje. Hay días y yo habiendo meditado por años y lo que quieras, la madre del muerto, lo que sea, tengo sesiones que digo, es que la lista del súper no me dejó en paz. Así, Sí. falta tomate, maldito tomate, o sea, ¿cuál es el punto? Y ahí me está diciendo algo, me está enseñando algo. Igual y el que falten cosas básicas en mi casa, a mí me causa cierto estrés, me hace sentir que no lo estoy haciendo bien dentro de la casa. Yo qué sé, hay un montón de cosas que puedes explorar ahí.
Entonces, si algo no te funcionó, busca otras opciones. Hay un montón de ejercicios de mindfulness hermosos. Igual y puedes busca algo que te guste hacer. Por ejemplo, si te gusta correr, o si te gusta cocinar, o si te gusta lo que sea, y ahí puedes integrar el mindfulness. Va a ser mucho más sencillo que imponerte algo durante el día. Si estás teniendo problemas, no sé, para dormir, antes de dormir un ejercicio, o para despertarte, ¿cuántos no nos está costando un montón de trabajo abrir los ojos y decir, venga, un día más, ¿no? Otro día encerrado, sí se puede. Nos está costando un montón de trabajo. Igual hay un ejercicio de mindfulness para agradecer el día, para estar más presente, para como cambiar ese foco, te puede ayudar. Así que busca eso que te gusta hacer y ahí integra el mindfulness. Y antes de que pases al tercero, Mar, también me gustaría decir aquí, por experiencia propia, es que nos demos permiso para fallar, entre comillas. Es decir, si pruebas algo y ves que no te funciona, pues no te machaques. Tampoco digas, es que yo no sirvo para esto, es que yo soy un desastre, es que yo nunca voy a poder meditar o nunca voy a poder realizar mindfulness. Prueba otra cosa. No pasa nada, no tienes que demostrarle nada a nadie. Yo creo que eso también es súper importante porque precisamente muchas de las personas que dicen es que eso no es para mí porque lo intenté y no me funcionó. Bueno, intentaste un ejercicio o intentaste tal vez un grupo de ejercicios, pero hay miles. Entonces, claro, date permiso para fallar. No pasa nada. Si eso no te gusta, pues a otra cosa mariposa, ¿no? claro. Y aparte, ¿qué te hace pensar? ¿Por qué eres tú el error ¿no? en esta ecuación? ¿Por qué no igual y el guía no lo hizo bien? ¿Por qué cuando se descompone el carro, lo llevamos al taller y se descompuso el carro y ya está? Nunca creemos como de, ay, yo estoy mal, entonces el coche puede seguir andando y yo me salgo, ¿no? Eso no sucede. Con la meditación es igual, con el mindfulness es igual y con muchas cosas que hacemos. ¿Por qué somos nosotros el error siempre? Y no puedes pensar que en una de esas los audífonos sonaba como había un corto y no te dejaba concentrarte, o yo qué sé, hay un montón, o simplemente ese día no era el día para empezar, o para hacerlo, o para, ¿no? Y sigue. Exacto. Se vale equivocarse, se vale fallar, se vale hacerlo mal, porque aparte no se puede hacer mal. Como siempre puedes aprender algo y el día que lo estás haciendo perfecto, llega alguien, te distrae y te frustras, y entonces aprendes es el mejor momento para observar esta frustración porque de otra manera no lo hubiera hecho. Así que siempre estás aprendiendo, no hay sesión mala de mindfulness, no hay errores aquí, todo funciona y todo fluye. Yo creo que algo que nos enseña el mindfulness es a fluir y eso es delicioso. No te aferras a un guía, no te aferras a un programa, no te aferras a algo en ese sentido, es simplemente fluir, que es hermoso. Y para los que ya lo han hecho, lo hacen solos y quieren comenzar a compartirlo, es empezar desde esta energía de compartir, de amor, de déjame contarte, ¿no? No ahora sí, todos sentados, así, primer día, todos sentados, 1 hora de meditación. No, porque así no lo hubieras hecho tú. ¿Cómo te hubiera gustado que a ti lo hicieran? Igual y es empezar a platicarlo, ¿no? Empezar a contar. Tengo una amiga que ella vio a su mamá meditar toda su vida y le decía, es que a mí me daba mucha curiosidad porque entraba al cuarto, estabas 15 minutos, salía y salía completamente diferente y yo entraba corriendo al cuarto para ver qué era y olía raro. Entonces dije, seguro se echa como un perfume o hay algo que pasa, que el olor cambia, que el olor era un incienso que la mamá prendía nada más por concentración. Entonces ahí estaba la curiosidad, ahí está, yo quiero. El día que le dijo, oye, ¿quieres meditar conmigo? Dijo, sí, por supuesto, yo quiero ser parte de esta experiencia mágica. Y es eso, es ir despertando poco a poco la curiosidad, cuéntales, háblales. Igual al principio te dicen, me da igual que estés meditando, ma, o sea, no me interesa para nada. Y también está bien, no todos tenemos que meditar en el mundo, no todos tenemos que practicar mindfulness, hay un montón de herramientas más, pero es empezar poco a poco, compartir, igual y dejarlos entrar a la meditación, poner el audio en unos altavoces para que experimenten qué sucede. Con niños es bien importante, si les vas a poner un audio, escucharlo por completo antes de ponerlo, porque igual hay una palabra que los distrae porque no la entienden, o están hablando de un tema que definitivamente no es para ellos. Exacto. Entonces hay un montón de meditaciones que son hermosas, pero que hablamos de abundancia, que hablamos de un montón de cosas que igual y a los niños, igual y sí,
igual y a tus hijos les funciona muy bien, pero igual y no. Y ya está, no pasa nada. Los niños son mucho más literales, ¿no? Ujú. Entonces, si es, echa un ojo a esto, pues igual y les cuesta trabajo como, o obsérvate, y lo hacen literal, y entonces me ha tocado en grupos con niños que se voltean a ver El ombligo. y te mueres de risa, y te mueres de risa, y es Ay, qué dulce. normal. Y entonces observar qué dice el audio, habrá incidentes graciosos, pero algo que los distraiga y que los haga sentir cómodos. Cuando no entiendes muchas cosas, te empiezas a sentir incómodo. Y no se vale hacer sentir a un niño incómodo porque no entiende lo que está diciendo la meditación. Hay un montón de ejercicios prácticos y sencillos para niños, un montón de juegos que puedes explorar y que puedes encontrar sin ningún problema. Así que sí, encuentra un audio que funcione, que sea ideal, que puedan hacerlo juntos, y después también empezar a tú guiarlo a él guiarte a ti, ¿no? Que Exacto. jueguen a guiarse, que jueguen a hacer, ahora vamos a hacer, no sé, antes de comer, vamos a hacer un ejercicio de atención plena con la comida, y lo va a guiar yo, y mañana lo guías tú, y así vamos Exacto. aprendiendo a ver qué nos Exacto. gusta más. La meditación y el mindfulness es un juego, Exacto, no sí, es yo creo que más. sí, hay que ponerle como ese toque lúdico, sobre todo cuando estamos hablando de, bueno, pues de llevarlo a los niños, ¿no? Hay que ponerle ese toque lúdico. Desde aquí recomendar una vez más los muchísimos episodios que tienes en Medita Podcast, porque muchos de ellos, digamos, que cumplen esa utilidad para estas tres categorías, entre comillas, de personas, Claro. ¿no? Pero ya Sí, para yo, ir yo siempre, a... yo siempre busco eso, como tener cuidado con el lenguaje, Ujú. ser más abierta. Hay meditaciones en Medita Podcast, o sea, que son para niños, que están Exacto, hechas que son para niños. exclusivas para niños, sí, sí. Y justo eso, si hay una meditación que te gustaría tocar el tema, no sé, de la compasión con tus hijos, pero la meditación que escuchas no es exactamente la indicada, hay otras maneras, ¿no? Hay Ujú. otros ejercicios, puedes ajustarla tú, siéntete también como, puedes tú irla narrando, ver qué es lo que no te funciona y trabajar un poco en eso sin ningún problema. Ujú. Nadie Entonces, conoce más a tus hijos que tú. exacto, sí, lo sé. Entonces, Mar, para ir acabando un poquito y también para que sigas compartiendo, quiero que nos cuentes un poco sobre precisamente su nuevo curso online, porque el 18 de Sí. mayo estrenas la primera generación de Mamá y Papá Mindful, herramientas de meditación y mindfulness para toda la familia. O sea, vamos, tema perfecto para acabar esta conversación. Y es un curso online que tiene 10 sesiones, así que cuéntanos pues cómo lo estás planteando y también danos algunos datos prácticos para cualquier persona que escuche este episodio antes del 18. Yo no sé si lo cierras ya el 18 o cómo. Cuéntanos un poquito. El 18 comenzamos clases y estará durante unos días más abierto por si alguien quiere unirse. Es un curso que la verdad me da mucha ilusión porque es justo el curso que yo quería lanzar desde que empecé, ¿no? Es el mero petatero. Es mi proyecto de titulación de mi maestría, de la que estoy haciendo ahora en Barcelona, y de verdad es que me hace toda la ilusión del mundo. Lo di ya de manera presencial, hicimos algunos ajustes, fue increíble. Tuvimos que terminar digitalmente por el confinamiento, pero la verdad es que estuvo muy lindo, y la idea es eso, es darle las herramientas a los padres para que puedan introducir la meditación en la rutina de sus hijos sin tener que hacer un montón de cosas complicadas. Son 10 módulos, como ya dijiste. Cada módulo vemos una habilidad, como la atención, la respiración, la atención plena, las visualizaciones, el poder de la voz, ¿no? Son 10 habilidades diferentes que vemos a través de diferentes herramientas. La idea es sí practicar personalmente, porque necesitamos practicar como papás, como mamás, como guías, para después enseñar al otro. Entonces hay prácticas personales y hay prácticas para niños. Y lo que más me gusta de este curso es que yo les enseño a ajustarlo de manera, son las clases ya pregrabadas como todos los cursos en línea, y además cada semana tenemos una sesión presencial en la que vemos esos ajustes, esos tips de qué hago yo, por ejemplo, cuando tengo una meditación y la voy a dar en niños, cómo lo ajusto, cómo lo hago, cómo lo modelo, si es una clase de niños de 7 años o de niños de 12 o de adolescentes, qué puedo hacer para que pueda, ¿no? Para que sea más fácil, para que entiendan los conceptos, qué les gusta, qué no les gusta, en mi experiencia y en lo que he estudiado,
de qué manera podemos hacerlo más agradable para todos, porque también para el guía, para la mamá o para el papá no tiene que ser una cosa terrible, de, Sí, una otra vez tarea, ¿no? tengo que dar la meditación. No, que sea una experiencia que todos disfrutemos. Y lo que me gusta es eso, es que tú puedas, es un curso que haces, bueno, que tienes de por vida, porque el acceso es, lo inviertes en él una vez y lo tienes ya para siempre, pero había, bueno, ahora en las clases presenciales, había mamás de peques recién nacidos, o sea, de 6 meses, de bebés súper súper chiquitos hasta mamá de adolescentes, y ellas, justo conociendo a sus hijos, pueden integrar la práctica, y me encantaba cuando decían, ya me vi haciendo esta, o esta respiración sí le va a gustar a mi hijo. Igual y esta la puedo poner aquí antes de irnos a la escuela, ¿no? O de camino a la escuela podemos hacer esto. Entonces, poco a poco, cuando entiendes la práctica, lo puedes hacer y la puedes adaptar a lo que haces en el día a día. Y ahí es cuando todo hace sentido. No Claro. cuando es como robot, ¿no? Y no por hacerlo menos, porque a mí también me encanta meditar todas las mañanas a la misma hora como robotcito. Me da esa como constancia y esa disciplina, que la disciplina transforma. Sin embargo, cuando estás hablando de niños, cuando estás hablando de hacerlo en familia, tener esta sensibilidad de qué puede ayudar, qué no puede ayudar, darte cuenta en el momento de que estaba haciendo la meditación y de repente vi que empezaba a abrir los ojos, y entonces, ¿no? Hicimos, a ver, abre los ojos y expande tu cuerpo, ¿no? Y entonces así puedes ver qué pasa con los niños cuando meditan, qué busca la meditación con los niños y de qué manera puedes encontrarlo, tengas el hijo que tengas, y seas la mamá que seas. En realidad es que no hay límites, porque yo lo digo siempre, quien más conoce a los niños, a tus hijos, eres tú. Exacto. Nadie más los conoce igual de bien. Y también un poco dejar de pelear con el tema de los profesores. Dentro de mi maestría hay muchas maestras, y decían, no, pues es que yo quiero dar un curso en mi escuela, ¿no? Sus programas eran en las escuelas, pero el problema es que cuando los niños se van a casa, pues los papás son un caos. Y los padres dicen lo mismo, ¿no? Es que yo en mi casa estoy muy zen y los niños se van a la escuela y son un caos. Entonces pongámonos de acuerdo. Es momento de ponernos de acuerdo, de que las maestras se hagan cargo de esto y yo me hago cargo de enseñarle a los papás para que los papás también tengan herramientas, y así en conjunto podemos hacer cosas increíbles. Claro, pues enhorabuena, Mar, porque me parece un curso no solamente bellísimo, sino además súper necesario. Así que lo que haré es dejar toda la información y el link, ¿no? Para que las personas que estén interesadas, en las notas del episodio, para que las personas que estén interesadas pues puedan directamente ir a tu web y apuntarse. Y nada, Gracias. para acabar, el que quiera saber más de ti, te quiera seguir la pista a nivel de redes sociales, cuéntanos un poco, pues eso, cómo te pueden encontrar. Y todo esto también lo pondré en las notas. Claro, mil gracias. Yo estoy como Mar del Cerro en todos lados, en Instagram y Facebook, son las redes sociales que más procuro, también YouTube, ahí subo todas las sesiones en vivo, podrás encontrar un montón de meditaciones guiadas, entrevistas con expertos en bienestar, podrás encontrar también herramientas, cursos, álbumes de meditación, el diario de gratitud, que es una herramienta gratuita para empezar en este proceso, ¿no? Si quieres empezar a meditar, pero definitivamente no tienes ni un minuto de tiempo, el diario de gratitud es una herramienta hermosa que te ayuda a hacer tiempo, eso es, mientras experimentas la energía de la gratitud, es mucho más sencillo de esa manera. Y eso, Mar del Cerro en cualquier red social, ahí ando por todos lados dando lata. Sí, no, y además me encanta, o sea, tu Instagram es uno de mis favoritos, tu cuenta de Instagram, porque es verdad que siempre estás ahí, pero de una manera súper amable, súper presente, súper generosa, que es un poco como eres tú. Así que muchísimas gracias, Mar, de nuevo por participar en este podcast. Dejamos toda la información en las notas del episodio. Y nada, enhorabuena por tu curso y a seguir. Muchísimas gracias. Sí, a darle, a meditar, que es Exacto, algo que seguimos meditando. Muchísimas gracias, Mar. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo.
Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web mauimoreno.com.